días a todos, feliz amanecer, feliz domingo, día del Señor. Aquí estamos todos conectados y listos para escuchar lo que Dios ha enviado a través de su corazón a nuestras vidas en esta mañana. Para mí es un enorme placer que nuestra iglesia, el Centro Cristiano Cuadrangular Casa de Oración, hoy puede estar transmitiendo y también en especial Dios me haya dado la oportunidad de poder compartir en este día para todos ustedes su hermosa palabra. Y bien, mientras damos unos minuticos allí para que usted pueda compartir también nuestro link y lo pueda enviar también a sus grupos de WhatsApp, a su lista de difusión, allí a sus amigos en Facebook, en las redes sociales. Comparte el link porque de esta manera usted está cumpliendo también la gran comisión que dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, y es nuestra misión, es la misión de Casa de Oración. En esta mañana poder llegar a cada hogar, poder llegar a cada hombre, a cada mujer, a cada familia, a cada amigo y compartirle las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y sobre todo en estos tiempos donde estamos viviendo cosas a nivel mundial, a nivel global, pero también nacional y a nivel local. Sabemos que la situación que está viviendo nuestro país y este mundo no es lo que nosotros desearíamos, pero lo que sí sabemos y conocemos por verdad es que Cristo Jesús está en medio nuestro y está metiendo su mano y están ocurriendo milagros maravillosos, milagros sobrenaturales, y lo más importante, que Él no nos desampara. Así que queremos llegar a muchos amigos en esta mañana. Y antes de compartir el tema que me compete, pues quiero felicitar a todos los que se están conectando y felicitar a cada hombre, a cada mujer que a esta hora, pues obviamente ha decidido tener un compromiso, no con la iglesia, Casa de Oración, sino con el mismo Dios, que es el dueño de esta iglesia, de esta congregación y de todas las iglesias. Bendecimos a todos los pastores que a esta hora están transmitiendo también, que a esta hora están teniendo sus servicios presenciales. Cada quien está adoptando las políticas necesarias, los protocolos necesarios. Nosotros pronto vamos a estar de manera presencial en la medida que todo esto pues vaya mejorando. Hemos querido ser muy cautos también, pero también tenemos mucho deseo de poder verlos y de poder seguir compartiendo y extendiendo lo que Dios ha traído a nuestras vidas. Saludos para Seleni, para Shirley, saludos para Olga, para Finit, saludos para la señora Egna, saludos para Richie, saludos para todos y cada uno, saludos para cada amigo que se está conectando, para todos los hombres a los que bendigo que se conectan en esta transmisión, ¿verdad? Que hacen parte ya de esta casa, que hacen parte de nuestra amistad, que hacen parte de nuestra historia. Les bendecimos por estar conectados. Mis amados, ha llegado el tiempo de compartir la palabra de Dios. Sin embargo, quiero, antes de empezar, que podamos tener un poco de lucidez con respecto a todo lo que nosotros queremos en esta mañana tratar de transmitir a todos ustedes, porque definitivamente el Señor se trae un propósito en cada uno de nosotros, y ese verdadero propósito nos permite entender los misterios de Dios, o parte de los misterios de Dios, porque no muchos podemos entender, pero lo que sí sabemos es cómo obra. Y creo que tú y yo estamos hoy con vida. Hoy ha ocurrido un gran milagro, y es que el Señor nos ha permitido nuevamente la vida. Hay muchos que partieron el día de ayer, hay muchos que están partiendo a la presencia de Dios el día de hoy, a esta hora están partiendo a la presencia de Dios, porque es una dura realidad. Y pues lo que nos queda en el corazón es tener la posibilidad de que quienes estén partiendo a esa maravillosa presencia de Dios, quienes vayan camino al cielo, quienes estén volando muy alto, puedan hacerlo teniendo la oportunidad de poder conversar con Cristo, de haber tenido la oportunidad de poder arrepentirse, de poder entregar su vida a Cristo Jesús, y de poder haber logrado cosas en la vida, o en ese instante haber conseguido lo que muchos anhelamos, que es la salvación. Bien, mis amados, vamos a compartir la palabra de Dios, y yo quiero invitarlos. Hoy vamos a hablar de varias cosas que tenemos que compartir para que tengamos un poco de claridad, pero donde también queremos que usted tenga también la tranquilidad, y más que la tranquilidad, la confianza de que hay un Dios poderoso que interviene en nuestras vidas, de que hay un Dios que entregó a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? En una cruz. Cristo fue a la cruz, padeció
por nuestras enfermedades, padeció por todas las circunstancias que nosotros teníamos la obligación de padecer. Y desde allí entonces Jesucristo venció a la muerte, venció al enemigo, venció a Satanás, y con él también al tercer día resucitó, y hoy está desde el reino de los cielos, donde nos ha dejado al eterno, al amoroso, al amado Espíritu Santo, quien es el que nos bendice cada mañana, quien es el que trae la alegría, quien es el que nos lleva a toda verdad, quien es el que nos impulsa a la santidad y a vivir una vida mejor, una vida correcta, una vida correcta. La palabra que hoy quiero compartirles está en el libro de Colosenses, capítulo 2, Colosenses, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Colosenses, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Vamos a leer por allá hasta el versículo 17. Y quiero decirles a ustedes que en esta mañana he colocado como título a este tema, la única verdad. Y esa verdad se refiere a servir a Cristo y conocer, amar y entender la palabra de Dios. Servir a Cristo y conocer la palabra de Dios, amarla, cuidarla, honrarla, atesorarla y que la pongamos en práctica. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque están ocurriendo cosas a nivel mundial, están ocurriendo cosas que nos están dejando mucho que pensar, que nos ponen a dudar, incluso que nos llenan de temor y de incertidumbre. Y hoy tengo que compartirles cosas que Dios ha traído a mi vida, pero también cosas que son verdad a través de la palabra de Dios, porque lo único que puede hacer que prediquemos la verdad es la palabra de Dios, que para nosotros es el mismo corazón de Dios plasmado aquí. Y vamos a ir compartiendo poco a poco acerca de este tema, sobre todo porque el tiempo en redes sociales es muy corto y necesitamos aprovechar el tiempo. Bien, leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Miren lo que dice el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos. ¿Cuántos? Uno o dos, dice. Perdonándonos todos los pecados. Y miren lo que dice el 14, que es bien interesante, es bien importante. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojándola a los principados, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice la palabra de Dios: por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero, siempre hay un pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Quiero que leamos solo hasta el 17, ahí me pasé hasta el versículo 18, pero quiero hacer un énfasis allí con respecto a esta lectura, porque me parece que en este tiempo es necesario recordarlo. En este tiempo la palabra de Dios, hice aquí en mis anotaciones, que cumple todo propósito en nuestras vidas, siempre y cuando, ese es un pero, ojo, siempre y cuando
la asumamos correctamente y también la obedezcamos y la honremos de una manera, con sencillez y con compromiso, y también con humildad, se me escapaba. Así tenemos que asumir nosotros la palabra de Dios. La palabra de Dios no está en nuestro poder porque sí, porque alguien escribió la Biblia. La palabra de Dios es inspirada por Él, a través del Espíritu Santo, que tomó a hombres en la Biblia que pudieron plasmar a través de muchos libros, y después hubo una compilación, y después a lo largo de la historia hay traducciones de traducciones que nos permiten conocer la verdad del corazón de Dios. Y es tan necesario en estos días porque están ocurriendo cosas que nos desconciertan. Y muchos están buscando otras opciones. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de esto, pero buscan opciones en personas, buscan opciones en métodos, buscan opciones en programas, buscan opciones en las sectas, buscan opciones múltiples, no sabiendo que el mejor manual de vida está aquí. La palabra de Dios es la única que contiene la verdad, es la única que tiene el corazón. La palabra de Dios puede demostrarle al hombre y a la ciencia que todo lo que está no fue hecho de la nada, fue creado por Dios. Pero ese no es el punto hoy. El punto es que la única verdad que nosotros queremos compartir y que debemos seguir predicando es que la palabra de Dios está para instruirnos. Y ahorita hacía una referencia acerca de lo que el capítulo 2 del libro de Colosenses, desde el 14 hasta el 17, más o menos es donde estábamos haciendo el énfasis. Dice que el Señor, con ese acto trascendental, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Todo lo que el enemigo había fraguado contra nosotros para llevarnos a muerte espiritual y también a muerte física, esa acta fue anulada por completo. Por lo tanto, el enemigo, quiero decirte en esta mañana, y si usted está de acuerdo conmigo, diga amén. El enemigo no tiene autoridad sobre tu vida, no tiene autoridad sobre tu hogar, no tiene autoridad sobre tu familia, no tiene autoridad sobre tu empresa, no tiene autoridad sobre tus estudios, no tiene autoridad sobre tu presente y sobre tu futuro, porque Dios, dígalo así, Dios es el socio principal, es el que gobierna mi vida, es el que gobierna todo lo que Él me ha dado para administrar. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Y tenemos que decirlo con toda la seguridad del caso. ¿Sabe por qué? Porque lo hemos venido aprendiendo a través de la Biblia, lo hemos venido aprendiendo a través de la palabra de Dios y a través de los instrumentos que Dios ha usado en nuestra vida para poder conocer el amor de Dios, para conocer, ojo como lo estoy diciendo, conocer el amor de Dios. Después del amor de Dios conocemos su perdón a través de Jesucristo, a través de la sangre derramada en la cruz. Y por último conocemos la justicia de Dios. No se conoce primero la justicia de Dios, conocemos primero el perdón, el amor y la misericordia de Dios, que es lo que no se nos puede olvidar a nosotros, los que amamos a Cristo, los que servimos a Cristo y los que estamos tratando de predicar lo que dice Mateo 28 en la gran comisión, que es ir y predicar, ¿verdad? Ir y hacer discípulos, ir y buscar la manera de que todos entiendan de que necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, en todo nuestro ser. Recuerden que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, y nuestro espíritu necesita ser alimentado, y nuestro cuerpo necesita ser alimentado, nuestra alma necesita ser alimentado. Por eso estamos aquí aprendiendo. Y si usted está aprendiendo en esta mañana, diga amén, amén, pastor, así es, estamos aprendiendo. Yo quiero que usted se quite la chaqueta de ese ego que tiene, ¿verdad? Estoy generalizando porque muchos ya no lo tienen. Aquí el Señor hace milagros. Y quítese esa chaqueta de que usted siempre tiene la razón y de que es como usted dice, y escuche el corazón de Dios, escuche la voz de Dios, abra su corazón en esta mañana y escuche lo que Dios tiene para transmitir. Entonces, por tanto, dice allá en el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, desde hace más de 2000 años atrás, Jesucristo ya venció la muerte, y por eso es que nosotros no tenemos que temerle la muerte, por eso es que nosotros no tenemos que temerle a Satanás, y por eso es que nosotros nos hemos declarado guerreros, que luchamos en el ejército de Dios para hacer que las maquinaciones del enemigo no viertan resultados positivos sino negativos en todo tiempo. Porque lo dije hace unos días y lo digo con mucho dolor: mi mamá ha partido a la presencia de Dios, pero el orgullo que me llevo es que fue una mujer que en todo tiempo amó al Señor, fue llena de su amor y de su ternura, pero también fue una mujer guerrera, que combatió al enemigo en todo tiempo, y que hoy sus oraciones, gracias al amor y la misericordia de Jesús, nos tienen aquí compartiendo la palabra de Dios. Y quizás la enfermedad pudo haberse quedado con el cuerpo, arrebatado su cuerpo, pero su alma y su corazón y su espíritu están camino a la presencia de Dios, rumbo a la presencia de Dios, van volando alto a la presencia de Dios. Y eso es lo que nos tiene contentos y nos tiene seguros. Entonces, tengo que compartirles esto, mis amigos, porque dice que el versículo 16 de acá de Colosenses capítulo 2, dice: por tanto nadie, ojo, nadie, tenemos el derecho de juzgar a las personas, tenemos el derecho de decidir sobre lo que están haciendo las personas. Dice aquí el versículo 16, por tanto nadie nos juzgue en comida o en bebida, en lo que esté haciendo mi amigo, mi vecino, mi familiar, como usted quiera verlo, o en cuanto a días de fiesta y lo que están haciendo, o si es luna nueva, o si es día de reposo. O sea, nadie juzgue a nadie, el único que puede juzgar es Dios. Y el 17 dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo en el mundo actual, en nuestra ciudad, en nuestro país. Eso no tiene por qué generarte un temor. Pero el cuerpo, aunque ocurra todo lo que está diciendo aquí el versículo 17, es de Cristo. Y por ser de Cristo, toda persona tiene derecho a la misericordia de Dios, toda persona tiene derecho al perdón de Dios, y toda persona tiene derecho a estar ante su presencia, como sea la voluntad de Dios que Él lo permita, para estar ante su presencia y poder conocerle, y poder abrazarle, y poder amarle, pero también sentir su perdón. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios es tan necesaria en nuestras vidas? Todos las necesitamos. Porque es el mejor manual de vida, es el libro más vendido en el mundo. La gente lo está buscando hoy día. Y esto que está ocurriendo en medio de esta pandemia, en medio de estas enfermedades, hoy solo se habla del COVID. Hoy no se sigue hablando del cáncer, hoy no se sigue hablando del aborto, hoy no se sigue, y se sigue disfrazando las estadísticas de muchos otros tipos de muerte, pero también hay gran número de muertes el día de hoy también, no solamente por el COVID. No solamente por la morbilidad que están presentando muchas personas, incluso personas que no tienen morbilidad han estado muriendo, porque este virus es fuertísimo. Pero hablemos también de todo lo otro que está ocurriendo, de todo lo otro que está sucediendo. Tenemos que hablarlo, por eso necesitamos la palabra de Dios. Quiero que vayamos a la segunda carta de Timoteo. Vamos a la segunda carta del libro de Timoteo, al capítulo 3, y en el capítulo 3 nos vamos a detener en el versículo 15 y el versículo 17. Aquí está. Bueno, contamos con la maravillosa presencia de esta nueva Biblia que se llama Biblia del Pescador, y quiero mostrarles aquí rápidamente, porque esta no fue la Biblia que utilicé ahorita para preparar el tema con anterioridad. Pero mire, aquí están resaltados los dos versículos en la misma hoja, con una tinta especial. Y bueno, Dios está aquí presente. Y dice, versículo 15, capítulo 3, versículo 15, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ojo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra.
¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana por eso? Recuerde que hoy es el día del Señor. Dele gracias al Señor porque nos está instruyendo. Dice que toda la palabra, toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Entonces no estamos equivocados. Esto es el mejor libro, el mejor manual que podemos encontrar, donde hay instrucciones del 1 en adelante, desde el primer paso hasta el último paso, para que nosotros podamos seguir viviendo una vida placentera, una vida como Dios demanda, una vida de santidad. Pero hoy se está predicando una santidad que no compete a lo que Jesucristo está. Pero no me quiero meter en ese tema todavía, más adelante vamos a estar compartiéndolo. Pero sí quiero que sigamos expresando lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Miren, en el Salmo capítulo 119, en el versículo 105, la palabra nos enseña que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra. Esto es una lámpara que ilumina todo nuestro camino. Y nuestros caminos humanos están llenos de oscuridad. Y eso no es una mentira, eso viene desde el pasado. Desde que Adán y Eva fueron tentados y participaron del pecado, y desde allí se empezaron a crear actas y decretos contra nosotros, que fueron destruidas más adelante cuando Cristo Jesús fue a la cruz. Pero el enemigo sigue al acecho, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el enemigo está deseoso de destruirnos, sobre todo a los que somos cabeza, a los que estamos al frente de nuestros hogares, a los que somos responsables en la casa, hablo para hombres y para mujeres, a los que estamos decididos a seguir peleando la buena batalla, a los que hemos decidido seguir cumpliendo el propósito de Dios. Y tengo muchas cosas para expresar hoy y espero que el tiempo me alcance, pero la verdad, necesitamos entender que la única verdad está en Cristo Jesús, que la única verdad la vamos a encontrar en la palabra de Dios y que la estamos necesitando, y ya le vamos a ir diciendo por qué. Más adelante en el desarrollo de este tema les vamos a ir comentando por qué necesitamos la palabra de Dios en estos días. Me disculpo. Nos ha llegado a mi esposo y a mí un libro maravilloso de un autor que se llama Charlie Campbell. Y esta persona es el director del ministerio apologético, que se llama Ministerio Apologético Estar Siempre Preparado, Always by Ready and Apology Minister. Si lo dije bien, espero. Defensor de la fe cristiana. Lo que más me interesa de este libro es que nos está permitiendo ser enseñados e instruidos en cómo predicar la palabra de Dios. Y quiero hacer hoy mención de él, y se lo recomiendo también porque usted está llamado a predicar la palabra de Dios, pero tenemos que seguir aprendiendo. Yo estoy aprendiendo a predicar la palabra de Dios, pero dentro de mis oraciones le he pedido al Señor: Padre, quiero hacerlo de la manera correcta, porque no quiero entrar a confundir a las personas. No es mi misión confundir a la gente. Nuestra misión es predicar de Cristo Jesús y conocer a lo largo de la Biblia la historia de Dios, la historia del hombre a través de lo que Dios ha hecho, y también de enseñar a Cristo Jesús. Esa es nuestra verdadera misión. Pero hoy día muchas personas están tomando esto para confundir a las personas, para llevar a las personas a unos estados lamentables, a unos estados que ya no sé ni qué decir. Y necesitamos predicar la palabra de Dios, pero que cause vida y que cause un impacto en las personas, no que cause pánico, no que cause miedo, no que cause terror. Sí es nuestra misión compartir a las personas sobre las profecías que se están cumpliendo. Esa es nuestra misión también. Como pastores estamos llamados, y como instrumentos dentro de los ministerios se está llamado también a que se comparta acerca del cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento de la profecía. Y eso no lo podemos callar, eso está ocurriendo, y así no los calláramos todos los que compartimos la palabra de Dios, todos los servidores de Dios. Eso va a ocurrir, eso tiene que ocurrir, está escrito, así va a ser, así está ocurriendo. Ya estamos viviendo los tiempos finales, pero también es nuestra misión abrir los ojos a las personas para que entiendan que hay un Cristo que murió por ti y por mí, y que lo necesitamos. La Biblia
hoy tiene muchas enseñanzas muy buenas que nos sirven a nosotros para vivir en rectitud y obediencia a Dios, para conocer la grandeza de Dios, para conocer sus bondades, para conocer sus milagros, sus privilegios, para fortalecer nuestra fe, esa fe que nosotros tenemos, de la cual nadie puede jugar. Con tu fe nadie puede jugar, ¿de acuerdo? Y a mí me ocurrió un episodio personal cuando tuve a mi madre en la clínica, donde iba pasando por la clínica y se me dio por parar allí porque no me podía permitir pasar por el lugar donde estaba interna mi mamá, ya intubada en todo ese proceso del COVID, porque no nos da pena decir, mi mamá murió por ese proceso. No sabemos cómo llegó esa infección a su cuerpo, pero de lo que sí tenemos claridad es que en esa clínica tanto los médicos como todo ese cuerpo y todo ese equipo hicieron lo posible por salvar la vida. Un médico, cuando se gradúa, hace un juramento ante Dios y ante las entidades y ante los maestros de procurar salvar la vida. Y en estos lugares no matan a las personas, en estos lugares se hace hasta lo imposible. Y sí entiendo que hay malos procedimientos, entiendo que los seres humanos se equivocan, pero con mi mamá pasó lo contrario. Y hablándoles de la fe, tuve la oportunidad de poder pedirle a una psicóloga muy amable que Dios bendiga a esa mujer donde quiera que esté, porque está haciendo un trabajo espectacular y se está exponiendo al entrar y salir allí a donde están estas personas, esas UCI de unidad de cuidados intensivos llenas de COVID, y aún así le permite a uno hacerle videollamadas y ver a la persona para que la familia nos fortalezcamos y nos llenemos de fe y podamos orar a Dios para pedir y clamar que Dios tenga misericordia y pueda salvar y sanar a las personas que están en ese lugar. En esa mañana enviamos palabra de sanidad a todas las clínicas, a todos los hospitales y a todas las casas donde hay personas en este momento cuidándose y luchando y batallando por su vida. Y recuerdo que esta persona me hizo ese favor y yo alcancé a ver en ese video cómo mi mamá gira su rostro y mira esa pantalla, donde me mostró con su mirada de su alegría de saber que estaba su hijo allá afuera al pendiente de ella, y con ese deseo se le notaba a ella ese deseo de ya salir de ese lugar victoriosa, allí deseando, me imagino pidiéndole a Dios que le diera la oportunidad de poder continuar viviendo, de poder seguir formándonos como hijos, sin importar si ya estamos casados, si tenemos familia, igual seguimos siendo sus hijos. Y todo eso se transmitió allí, y en mi corazón estuvo esa alegría de ver a mi mamá cómo seguía luchando allí, cómo se veía de fuerte. Y luego de ese video, al que le tomé un pantallazo, le envié una información a mis hermanas, un audio con respecto a lo que yo había vivido allí, a lo que mi fe me estaba diciendo, a lo que mi corazón anhelaba y le estaba pidiendo a Dios. Y fue muy especial y fue muy hermoso. Y momentos después, más adelante, otra persona refutó este audio, jugando contra mi fe, jugando contra lo que nosotros deseamos ver en las personas y declarar, porque es que usted puede orar por las personas y en el nombre de Cristo Jesús imponer manos y las personas sanarán, y enviar una palabra de bendición y decretar vida sobre las personas, porque el Señor nos los enseñó, nos los entregó, nos los permitió, y usted lo puede hacer. Por eso nadie le puede decir a usted que usted no puede hacer eso. Usted lo puede hacer. Entonces, ¿para qué oramos? Entonces, ¿para qué seguimos a Jesús si el mismo Jesús lo enseñó? Y el mismo Jesús nos lo dio y nos dio poder y nos dio autoridad para hollar contra toda serpiente, contra toda muerte, contra todo espíritu de maldad, contra todo principado y contra toda potestad en las regiones celestes. Y además de eso nos dio en Efesios capítulo 6 instrucciones para guerrear la buena batalla y pelear al enemigo y quitar y robarle las vidas que el enemigo se quiere llevar. Entonces, no es posible que sigamos permitiendo que se sigan robando nuestra fe y que sigan con argumentos equívocos diciéndonos que así no se ora, que así no se habla, que nosotros no somos los que decretamos, que nosotros no estamos entendiendo el orden de Dios. Perdónenme que lo exprese, pero tengo que decirlo. Desde los 11 años tomé la decisión de apartarme de los caminos de Jesús. Desde que tengo uso de razón, desde mis 6 años de edad, mis papás, a mis 2 hermanas y a mí, nos llevaban a la iglesia. Cuando ya empecé la etapa de la preadolescencia, empecé a tomar decisiones habiendo escuchado a mi papá, quien no me iba a obligar más. Esto lo compartía mi papá a una vecina porque teníamos una de las mejores tiendas
en uno de los mejores barrios de esta ciudad a los que bendecimos, Villa Ignacio Vives Campo, conocido como popularmente el barrio Nacho Vives, pero orgullosamente salí de allí, de ese lugar, y bendigo ese lugar porque para mí fue hermoso vivir allí, y bendecimos a todas las familias. Dios bendiga a todas las familias que viven allí. Desde los 11 años hasta los 24 años. Pero agradezco hoy día que Dios puso en el camino a mi madre nuevamente y a un pastor maravilloso, al pastor Emil Contreras, esposo de la pastora Adriana, donde mi madre le dijo: Pastor Emil, le entrego a mis hijos, y con lo que usted ha aprendido de la palabra de Dios, con lo que usted es como un hombre de Dios, como un siervo humilde, le pido que por favor me ayude a rescatarlos para Cristo. Y fue la única persona que durante todo ese tiempo batalló y luchó contra las huestes espirituales de maldad para que volviéramos a los caminos de Cristo. Entonces no puedes permitirle a otras personas que no han invertido en ti cosas buenas que vengan a arrebatar y a decir lo contrario frente a lo que ha sido tu proceso en tu vida y con tu familia, porque nadie conoce mejor a sus hijos que un padre o que una madre. Nadie conoce mejor a sus padres que sus propios hijos. Y es por eso que todas las familias necesitamos la palabra de Dios, porque solo en la palabra de Dios está contemplada la verdad y es el mejor manual para que las familias se formen de la manera correcta. Una familia que se encuentre llena de amor, una familia que esté llena de fe, una familia que le crea a Dios, una familia que sepa pelear en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias. Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios la tenemos para creerle a la palabra, para amarla, para honrarla, para bendecirla. Nosotros con la palabra podemos resistir la tentación. Nosotros a través de la palabra podemos conocer la voluntad de Dios, y para eso le tengo citas. Escríbame a mi personal y le digo: ¿cuál es la cita? Pastor, ¿cómo podemos? Tengo una cita donde yo pueda resistir la tentación. Sí, Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Léaselo. Y allí en esa carta le expresa al Señor cómo puede usted salir de toda esta penuria que el enemigo busca establecer sobre usted y sobre mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? El Señor es bueno. El tiempo está avanzando. Ahora, ¿qué ayudas encontramos nosotros al tener la palabra de Dios? Muchísimas ayudas. ¿Por qué les estoy hablando de todo esto? Porque ya vamos a la contraparte, ya vamos a lo otro que están buscando muchas personas, que incluso dentro de la iglesia cristiana están haciendo y están provocando para que las personas entren en pánico, en vez de entrar en la confianza que todos necesitamos para que entendamos que el poder de Dios prevalece sobre el enemigo y prevalece sobre toda circunstancia adversa. Entonces, ¿qué ayudas encontramos en la palabra de Dios? Muchísimas. Pero tengo que hablar de transformación para el ser humano, porque a través de la palabra de Dios, esa transformación llega en nosotros por pasos que nosotros damos. Cuando nosotros hemos reconocido que nuestra vida está mal, como pasó conmigo a los 24 años, después de que este hermoso pastor hizo un gran trabajo junto con un equipo, pero todo se le adjudicó al Padre Celestial, a Cristo Jesús, al Espíritu Santo y a Él. Hizo un trabajo maravilloso y reconocí mis pecados, reconocí mis faltas, reconocí que no podía estar lejos, reconocí que mi mamá oraba en todo tiempo y en todo momento, que derramaba lágrimas por mi condición actual y quería que yo volviera a los pies de Cristo. Entre muchas razones, porque cuando nací prácticamente sin vida. Y mi madre, recuerdo que hizo una hermosa oración y me contaba esto con tanto amor y le dijo: Padre, si tú le das la vida a mi hijo, yo te lo consagro a ti, te lo entrego a ti por completo. Y desde ese momento aquel médico trató de revivir mi vida, me dio esos primeros auxilios y volví a la vida, según contaba mi madre. Entonces, ¿cómo no amar a Jesús y cómo no amar su ministerio? ¿Cómo no amar su palabra? ¿Cómo no servirle al Señor? ¿Cómo tú, que has vivido tantos momentos difíciles, no vas a entregarle tu corazón a Cristo Jesús en esta mañana? Él es maravilloso. ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios?
Porque cuando ya tú entiendes en tu conciencia de que estás obrando mal, de que estás haciendo las cosas mal, viene un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento que no es ahora cerrar los ojos y decirle, Señor, sí me arrepiento y ya no pasa nada. No, cuando tú reconoces de verdad que tu vida no va por el buen camino, por el camino de bien, va camino a la muerte, primero espiritual y posiblemente física. Entonces Jesús interviene en tu vida, usa ángeles y los pone alrededor de tu vida. Entonces viene el arrepentimiento que está en la Biblia, viene el perdón que también está en la Biblia, viene la salvación que es la que estamos buscando todos y estamos tratando de ganarnos todos, que estamos luchando todos. Viene una nueva vida, ¿verdad? Donde recibes nuevas vestiduras, porque dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas, y tu vieja naturaleza ya tiene que entrar, queda sepultada, y entonces viene el nacimiento, y después del nacimiento eres una persona nueva y empiezas a vivir cosas nuevas. Y aparte de esto, la Biblia empieza a transformarte y te empieza a llenar de fe, te regala los frutos, el fruto del Espíritu Santo, te regala el amor de Cristo, te regala el amor de Dios, te regala al Espíritu Santo, que es tu consolador, pero también el que te llena de fuego y el que te aviva, te regala una familia hermosa y también te enseña a amar al prójimo. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, la palabra de Dios tiene poder. Y aquí encontramos nosotros salidas a las adicciones, salidas a los abusos sexuales, salidas a la ansiedad, salida a la enfermedad, salida a la baja autoestima, salida a la depresión, salida a la envidia, a la fornicación, al adulterio, a los fracasos en la vida, salida a la envidia, salida a la lujuria, salida a la mentira, salida a todo tipo de pecado, a la murmuración que tanto se está moviendo en esta ciudad y en este país, al orgullo. Te enseña sobre el perdón, te enseña sobre el racismo, te enseña sobre el rechazo para que desaparezca de ti, te enseña acerca de la violencia, te enseña acerca de la soledad, te enseña acerca de la tristeza y cómo salir de todos esos estados. Por eso no me vas a creer tú que necesitamos la palabra de Dios, y aquí está todo. Aquí lo enseñó todo, y todo tiene una cita, todo tiene un propósito. La palabra de Dios tiene un propósito en tu vida. Y no se te puede olvidar, y Dios hoy quizás te lo está diciendo para que digas, hijo mío, no desistas, hija mía, no desistas, ya tú has conocido a Dios. Y estoy hablando también para aquellos que se han dado una pequeña ventana y han vuelto a los placeres del mundo, habiendo conocido la palabra de Dios. Vuelvan a Cristo, porque Cristo está por venir. Y tengo que decir en esta mañana que lamentablemente, e incluso hasta dentro de la iglesia, hasta dentro de las iglesias, el enemigo está usando personas como sus instrumentos. Que el Señor lo reprenda en esta mañana. Con una falsa humildad y una falsedad de cristianismo, donde quiero decirte, yo prefiero ser sincero y prefiero seguirme esforzando por una vida cristiana, verdadera, donde el Señor me forme, pero donde yo también coloque mi 100%. Pero lamentablemente, mira lo que dice la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1. Y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los agentes satánicos, porque esa es la misión de ellos, revisten las falsas teorías de un traje atractivo, una chaqueta, un vestido atractivo, así como ocurrió en el huerto del Edén cuando Adán y Eva fueron tentados, y Satanás sutilmente se escondió y de manera oculta empezó a tentarlos, a tocarlos. Satanás ocultó su identidad, hablándoles por intermedio de una serpiente, donde los convenció y los hizo desviarse del propósito de Dios. Este tipo de personas incluso están dentro de la iglesia. Hoy los conocemos como falsos profetas. Están atentando contra la mente de aquellos que estamos batallando, de aquellas personas que están luchando día a día por salir adelante, y empiezan a decirle una cantidad de cosas, movidos por el enemigo, movidos por Satanás, para que
se desvíen del verdadero propósito que han encontrado a lo largo de su corto o largo tiempo en Dios y a través de la palabra de Dios. Y están haciendo cosas en este tiempo que están engañando a las personas y confundiendo a las personas. Y yo recuerdo que mi mamá en sus últimos meses de vida vivía con unos temores, vivía con unos miedos, y ya voy a llegar a ese punto, porque tengo que decirlo hoy para que usted no caiga en lo mismo, porque es mi misión que usted no caiga hoy en lo mismo. Y vivía con unos temores y vivía con unas incertidumbres por una cantidad de noticias que estaban llegando, por una cantidad de cosas que se están diciendo, donde se desconoce la verdadera fuente, donde la están replicando como loros, donde las están repartiendo a diestra y siniestra, información por WhatsApp, información por las redes sociales, sin conocer las verdaderas fuentes, sin hacer una investigación, y vivía con unos temores. Pero cuando iba a la presencia de Dios era donde descansaba de tantas cosas que se están viendo hoy día. Quiero que anotes esta cita. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Nadie se deje engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Usted primero siembra para cosechar. Y si usted siembra bien, va a cosechar bien. Y si usted siembra lo malo y hace lo malo, pues va a recibir lo mismo también. Entonces hablo para aquellas personas, no sigan engañando a las personas, no sigan haciendo lo malo, no sigan destruyendo la vida y las emociones de las personas que están luchando por conocer a Jesús, que están luchando por vivir una vida distinta a la del pecado. No sigan engañando y sacando a la gente, y no sigan volviéndose piedras en los zapatos de ellos. Más bien póngase en los zapatos de ellos. Juan capítulo 14 versículo 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Usted no tiene por qué colocarle más palabras a la Biblia. Usted no tiene por qué inventarle un libro más a la Biblia. Aquí está todo. Usted no tiene por qué creerse más que Dios, más que Jesús, más que el Espíritu Santo. Y si lo está haciendo, está equivocado. Vuelva a las raíces. Haga lo que el Señor ha enseñado. Lamentablemente tengo que decirte que hoy día le estamos creyendo más a la política, le estamos creyendo más al ateísmo, a la brujería, a la hechicería, a la idolatría, al gnosticismo, a la religiosidad. Le estamos creyendo más a los apóstatas que no los están identificando, a los falsos profetas. Le están creyendo más a los emocionalistas, le están creyendo más a los influenciadores, le están creyendo más a todos esos anticristos que se están levantando por ahí, le están creyendo más a los enemigos, le están creyendo más a las enemistades, le están creyendo más a la murmuración y ojo, la tapa, le están creyendo más a las redes sociales. Las redes sociales bien utilizadas son muy buenas, aprendemos muy bien. Mal utilizadas están causando estragos. Y yo te lo voy a decir en esta mañana, para que no sigas incurriendo en esos errores. Cada vez que tú tomas tu celular y replicas una información con respecto a esta pandemia, sin tener conocimiento de las fuentes, sin investigar, sino que simplemente crees a lo que alguien publicó allí, que no sabemos si es cierto, sea profesional o no, que para algunos casos es cierto, para muchos otros no, y lo envías. Al enviarlo y otra persona recibirlo, tú no sabes cómo esa persona puede ser impactada en sus emociones. Tú no sabes cómo esa persona puede recibir esa información y entrar en pánicos, en crisis nerviosas. Aplaudo a todos los psicólogos que hoy día están esforzándose en atender a personas y sacarlas de este problema. Porque la psicología también es una profesión creada y dirigida por Dios, que apareció en la vida porque se necesitaba para el hombre. Esto es psicología espiritual. Y los aplaudo porque están tratando de ayudar a sacar a las personas de esos problemas.
Gente que recibe información con respecto a que las vacunas son el anticristo. Pruébelo antes de enviarlo. Investigue antes de enviarlo. Gente que está diciendo una cantidad de locuras, que está transmitiendo y replicando una cantidad de cosas. Quizás hay muchas que sean ciertas con respecto a la vacuna. Quizás sea cierto que tienen algo de razón con respecto a ello. Pero así como lo replican, así como lo dicen, así como lo creen, ¿por qué no les piden a Dios que Dios les revele también si ese mensaje que van a transmitir o que ya transmitieron, en el cual ya han causado pánico y daño a las personas, es un mensaje que Dios permita transmitir? Pregúntele, Señor, ¿tú harías lo mismo? ¿Será que tú lo enviarías, Señor? ¿Por qué no lo guarda con prudencia? ¿Qué es lo que se está necesitando hoy? Seamos prudentes cuando transmitamos una información. Seamos prudentes, así como somos prudentes cuando leemos la palabra de Dios y sabemos que la palabra de Dios primero nos cae a nosotros, perdónenme la expresión, nos habla a nosotros, y después que nosotros cuando la interiorizamos es cuando la predicamos. De esto que te estoy hablando, para poder compartírtelo a ti con autoridad, he tenido yo que interiorizarlo, he tenido yo que vivirlo también, y por eso es que te lo puedo compartir hoy, para bien. ¿Por qué le estamos creyendo más a las redes sociales que a la misma palabra de Dios? Y así fuera cierto lo que dicen las redes sociales, ¿por qué no ayudas más bien a ganarte esa vida para Cristo? ¿Por qué no más bien le ayudas informándole que lo que le vas a enviar es algo que se está hablando, pero que crea y confía en la palabra de Dios, que es lo que Dios está transmitiendo aquí? Que a pesar de que ande en valle de sombras y de muerte, aunque camine, ¿verdad?, en valle de sombra y de muerte, no nos importa, porque Jesús nos guarda, Jesús nos cuida. ¿Por qué tienen que decirle a las personas que no se cuiden, que no se protejan? Lamentablemente es una verdad. Tenemos que usar un tapabocas, tenemos que usar alcohol para mitigar, para disipar un poco este virus. Y hay muchos que están predicando dentro de las iglesias que no lo hagan y que no se lo coloquen, porque eso no es de Dios. Así no es. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos a buscarlo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. De aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo lo conoce Dios. Todo lo conoce Cristo Jesús. Y es solo Él el que nos puede llevar a toda verdad. Es solo Él el que nos puede transmitir la confianza. Es solo Él el que nos puede transmitir la paz, que aunque estemos viviendo en valles de sombras, de muertes, en medio de estas calamidades, en medio de estas circunstancias, de tantos problemas que se siguen sumando, porque los problemas no se han acabado. Ahora les recuerdo que nosotros no tenemos problemas, sino oportunidades para ver milagros. Cuando usted lo declara de esa manera, usted está hablando en fe, y eso no se lo puede refutar nadie. Yo camino en fe, yo hablo en fe, yo le creo a Dios. Así como Dios le dijo a Abraham que era el padre de la fe, a mí me ha dicho yo soy el hijo de la fe. Usted es el hijo de la fe también. Créale a Dios, crea a esa fe maravillosa que el Señor ha puesto en usted. Aquí está diciendo Hebreos capítulo 4 versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y puede revertir todo lo que haya sido lanzado contra usted, lo que haya sido enviado contra su vida, lo que haya sido enviado contra su familia. Entonces usted a la distancia puede orar, de manera presencial puede orar y puede decretar y puede declarar poder. La palabra de Dios es el principio de la sabiduría eterna. Es la luz divina que me saca de la oscuridad del mundo, es lumbrera, es una lámpara. Es una profecía y es una revelación escrita que tiene que cumplirse y nadie podrá cambiar eso. Es la manifestación de Dios eterno a través de un lenguaje escrito que tenemos que seguir aprendiendo, que tenemos que seguir sabiendo interpretar. Hay mucha gente dentro de las iglesias que están malinterpretando la palabra y enseñando la palabra de una manera incorrecta. Entonces se creen que son los únicos
que van a partir con el Señor, se creen los únicos santos y que la santidad solamente la predican ellos y está en ellos. Y no es así, mis hermanos. No es así que está escrito. No es así que se tiene que interpretar la palabra. Tenemos que aprender y aprender con humildad. Tenemos que aprender de lo que Dios tiene en su verdadero corazón. Entonces se genera una gran pregunta. ¿Cómo van a ser aquellos que son los únicos que están en santidad y predican la santidad? Volarán con el Señor y entonces cuando estén dándole cuenta, porque la palabra de Dios nos dice que cada quien daremos cuenta a Dios, en el momento que estemos dando nosotros cuenta a Dios, ellos van a tener el derecho de decirle: Señor, a este no lo aceptes porque ese no hizo lo correcto, yo lo conocí, yo lo viví. Si la palabra nos está enseñando que no juzguemos, que no señalemos, porque todas estas cosas tienen que ocurrir y cada quien tiene derecho a defenderse, cada quien tiene derecho a aprender, cada quien tiene derecho a ser instruido y sacado de la verdad. Entonces no enseñes mal, no instruyas mal a las personas, no generes pánico sobre las personas, no provoques que en las emociones de las personas se creen bloques, obstáculos, muros, montañas que no le permitan a las personas después escalar, porque la palabra de Dios es amor, Dios es amor y su palabra es amor. Y antes que cualquier cosa nos dijo: vayan y prediquen el evangelio y ganen almas, ganen gente, gánense al prójimo, amen al prójimo. Eso está en los mandamientos. Pero a veces parece que con los consejos que dan no amaran al prójimo. Y tengo que decir que su salvación también está en juego. ¿Qué es un falso profeta de Dios? En el libro de Deuteronomio, en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel hay citas que hablan acerca de los falsos profetas. La Biblia toda habla de falsos profetas. Y Dios los dejó escrito allí para que la gente aprendiéramos a identificarlos. El falso profeta recurre a la adivinación, a la hechicería, a la astrología, pero también a sus emociones. Porque es lo que cree, es lo que él siente. Y por lo que siente y por otras acciones que ya las voy a mencionar, se creen con el derecho de hacer lo que hacen. Ahora, como instrumentos de Satanás, también hacen milagros. Y eso no lo podemos descartar. Pero lo que quiero es que usted también aprenda a identificar a esos falsos profetas. Y ya le voy a decir por qué. El falso profeta adapta su mensaje para servir a las ansias o a los deseos de la gente. En otras palabras, a lo que quiere escuchar la gente. Por lo que la gente está viviendo. Voy a hablar y voy a decir lo que ellos quieren que yo diga. Lo que ellos quieren que se les diga. Ese es el falso profeta. Jeremías, Ezequiel, los profetas falsos, dice aquí, que dan un mensaje que les acarrea a ellos, les genera a ellos solo popularidad, vanagloria, para que los vean, para que los digan: oh, profeta de Dios, allá va el profeta de Dios. Ojo, ojo con lo que están haciendo. Y usted que me está escuchando en esta mañana, no coma cuento, aprenda a discernir, pídale discernimiento al Señor. Conozco buenos profetas, verdaderos profetas, hombres de Dios, gente que ha sido llamada al ministerio y se les respeta porque escuchan la voz de Dios y comunican lo que Dios les transmite. Jesús dice que los profetas verdaderos y los falsos también, los verdaderos y los falsos serían conocidos por sus frutos los conoceréis, por lo que hacen y por lo que dicen. Pastor, ¿dónde está eso? En Mateo, capítulo 7. Vaya allá y lo lee. Y ahí dice: los malos y los buenos, los falsos profetas y los verdaderos profetas, porque de todos habla Dios. Pero cuando usted tiene discernimiento, usted va a recibir eso de Dios porque Dios le está hablando a usted. El verdadero profeta de Dios tiene como misión comunicar al pueblo la palabra de Dios que ha puesto en su boca, no que ha puesto en sus sentimientos, en sus emociones. Es lo que Dios está transmitiéndole y que Él tiene la obligación de decir, te guste o no te guste, te convenza o no te convenza.
La misión del profeta es hablar lo que Dios dice, no lo que sale de aquí del corazón y lo que quiere decir o lo que quiere provocar, lo que quiere generar. Y muchos se creen en este tiempo profetas. Investigue, estudie, capacítese para que sea un verdadero profeta, pero hágalo bien, hágalo con santidad, hágalo con respeto, tenga prudencia y escuche la voz de Dios primero. El profeta verdadero da el mensaje de Dios sin alteraciones e independientemente de sufrir cualquier tipo de pérdida, cualquier tipo de agresión, haga lo que le hagan, él va a lanzar la palabra de Dios y lo va a decir, nos guste o no nos guste. Y usted va a discernir si es cierto lo que le está diciendo el verdadero profeta. El verdadero profeta mantenía su integridad y su carácter personal. En otras palabras, usted identifica un profeta porque usted dice, ese es un hombre de Dios, ese es un hombre correcto, o es una mujer correcta, o una mujer íntegra que se ha mantenido, que busca el rostro de Dios, que ora ante Dios, que Dios le habla y que Dios a través de él transmite todo y todo lo que ha transmitido se cumple. El verdadero profeta está siempre dispuesto a vivir lo que tenga que vivir, pero que tiene que hablar y tiene que decir en su ministerio lo que Dios tiene en su corazón para su pueblo. A todos esos, sí les digo, escúchelos, porque Dios habla a través de ellos. El verdadero profeta anuncia el mensaje de una manera coherente, que todo lo que dice tiene coherencia. Cuando usted no vea coherencia en su mensaje, investíguelo. De todo corazón se lo digo. El verdadero profeta lleva la palabra de Dios al pueblo y con ella demanda obediencia, demanda santidad, porque trae al pueblo del Señor la palabra viva, esa palabra que nos exige día a día y que también esa palabra nos recuerda que Dios es amor, que Dios es vida, que Dios es justicia y que nos entregó a Jesucristo. Entonces, ya vamos a ir terminando un poco este mensaje, pero quiero decirte lo siguiente, por esta palabra, por amor a esta palabra, a la palabra de Dios, que es la verdad única, o la única verdad que existe. Porque todo lo demás lo ha creado el hombre, y todo lo demás pues tiene que ser probado, pero todo lo que está aquí no necesita pruebas. Quienes la probamos somos nosotros, pero esto no necesita aprobación, esto fue aprobado por el mismo Creador del cielo y de la tierra, del dueño de todo, del que nos ha dado todo esto para administrarlo, bien o mal, pero nos lo ha dado. Si usted tiene dudas, mi amado, mi amada, no coma cuento. Si usted tiene dudas, no trague entero. Si usted tiene un corazón deseoso de servir a Dios, ábrale su corazón a Dios, ábrale su corazón a Cristo. Cristo hoy está para perdonarte. Cristo hoy no está para generarte pánicos, pero sí está para decirte una verdad. Pastor, es cierto que hay un cielo y hay un infierno, es cierto. Pastor, es cierto que si no me arrepiento de mis pecados me voy al infierno, es cierto. Te vas para el infierno, nos vamos al infierno si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no empezamos una vida de la manera correcta como el Señor quiere, en santidad, en pureza, una verdadera vida santa, cristiana. Una verdadera vida llena de santidad no es esto, no está forrado aquí de la cabeza hasta la planta de los pies, porque por fuera puedes mostrarlo, pero por dentro tu corazón puede estar distinto, puede estar hasta grave, puede necesitar una sala de cuidados intensivos. Si usted tiene duda, anote aquí, no diga que es cierto si no conoce las causas. Si usted tiene duda, observe todos los panoramas, póngase en los zapatos de todo, no juzgue de aquí para allá, analice de allá para acá también. Hay un ejercicio que nos enseñó nuestro pastor y nos decía, cada vez que tengas un problema o una oportunidad para ver milagros, pregúntale a Jesús, Señor, ¿tú qué harías en este caso? ¿Cómo lo harías tú, Señor? Si usted tiene duda, piense en qué haría Dios respecto a esa situación o respecto a eso que se está diciendo o que le están diciendo. Si usted tiene dudas, no se olvide que usted tiene dominio propio, no actúe y después piense, piense y después actúe. Si usted tiene dudas de algo, no se crea el único con la razón. No se crea usted el único con la santidad y con el conocimiento para poder hacerlo. La humildad ante todo nos lleva a entender
que el cumplimiento del propósito de Dios se va a cumplir, sea usted humilde o no lo sea. Si usted tiene duda de alguna circunstancia que esté viviendo, de algo que esté padeciendo, de algo que le estén haciendo, yo quiero decirle a usted hoy de que con dudas o sin dudas, Cristo está para aclararnos el camino por el que Él es nuestra lámpara. Todos merecemos la salvación y lamentablemente dentro de muchas iglesias cristianas están provocando es que la gente huya de la salvación con una cantidad de cosas y de formas y de modismos que no son los que Jesucristo enseñó. Jesucristo siempre fue amigo de los pecadores y lo enseñó a sus discípulos y les dijo que si hicieran como a ellos, mas no hicieran lo que ellos hacen. Les estaba diciendo acérquense porque ellos los necesitan. Jesucristo no iba donde los cristianos de la época. Jesucristo iba a todos los pecadores y comía con los pecadores y comía con los que tenían problemas y los enseñaba a amar a Dios, a buscar a Dios. No los atemorizaba, no les decía por WhatsApp o por redes sociales, mira lo que está ocurriendo, mira esto, ve, te voy a mandar esto. Ustedes no saben el daño que muchas personas están haciendo cuando envían noticias que no tienen por qué enviar. Y ustedes no saben la cantidad de gente imprudente que en momentos tan dolorosos, momentos dolosos como los que estamos padeciendo al ver partir a nuestros seres más amados y más queridos, están diciendo una cantidad de barbaries. Tuve la oportunidad de escuchar a una persona el mismo día en que mi mamá murió, que me decía, llorando y como en pánico, Dairo, en esa clínica matan a la gente. Y me dio lo que fue, como me enseñó mi pastor, subió por allá abajo por la planta de los pies y se me fue hasta aquí, hasta la cabeza. Y le dije, respeta, no digas eso, no peques más, no juzgues, no dañes. Primero porque tú no conoces a esas personas y cómo actúan. Y segundo porque no estuviste allí. No viste lo que nosotros vimos y no viste cómo esas personas mostraron su humildad y su humanidad y nos trataron de ayudar y también trataron de transmitirnos fe, sabiendo que mi mamá era una sierva de Dios, una mujer de Dios allí, y creo que tuvo de las mejores atenciones solo por el hecho de que se conociera allí, de que mi mamá era una mujer cristiana, una discípula de Cristo. ¿Hasta dónde llega el ser humano? ¿Hasta dónde llegan las emociones descontroladas? ¿Hasta dónde se pierde el dominio propio para decir bobadas? Perdónenme que lo exprese así, estupideces. Cuando deberíamos estar orando por ellos, cuando deberíamos estar yendo a predicarle a esas vidas, a esas almas. Entiendo el dolor, entiendo que partía alguien muy importante para nuestras vidas, pero hay que ser prudente. Hasta en esos momentos la gente es imprudente. La gente dice cosas. Recuerdo que ese día nos decían, no permitas que a su mamá se la lleven para la morgue, hagan que se la entreguen aquí. Hombre, todos sabemos cómo es la patología de las personas que padecen COVID. No nos las iban a entregar porque éramos nosotros, los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo se llega a esos extremos de decir unas locuras, de decir unas barbaries? Todos daremos cuenta a Dios algún día ante su gran tribunal. La salvación es individual y necesitamos que toda la iglesia de Cristo ayude a que muchas vidas se salven conociendo a Cristo Jesús, no apartándolas de la verdad, de la única verdad, no alejándolas y generando pánicos. Antes se predicaba, si tú no te arrepientes, te vas para el infierno, pecador. ¿Cómo iban a llegar las personas a Cristo? Tratándolas de pecadores. Se les puede decir pecador de muchas maneras. Se les puede decir pecadores con amor, como lo hacía Jesús, que le dijo a esa mujer, ve y no peques más. Ese era Jesús, ese es mi Jesús, ese es tu Jesús. Pregunte por lo que usted no sepa, no coma cuento. Vaya a la palabra de Dios.
Recuerde, la ayuda a tiempo puede salvar vidas. Y perdóneme que lo exprese así, aquí se ha terminado nuestro mensaje de hoy. Pero tengo que decirlo, no hay nada más hermoso en este mundo que contar con la palabra de Dios, contar con su perdón, contar con su amor y contar con su misericordia. ¿Cuál es tu misión y mi misión en esta tierra? Ganarnos esa salvación, la vida eterna. La que ya mi mamá, mi abuela 2 meses atrás también, ya se ganaron. Ese es el amor de Jesús. Jesús te ama. Jesús quiere verte caminar distinto en los caminos de la verdad. Que te conviertas en un verdadero adorador. Que apliques la palabra de Dios para que todo te vaya bien y tengas larga vida. Jesucristo te ama y quiere bendecirte en esta mañana. Si tú eres de estas personas que has escuchado este mensaje el día de hoy, y dile: Señor, hoy necesito más que nunca de ti, te pido que me acompañes haciendo esta oración de fe. Y quiero que le digas: Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados, de todo corazón, de verdad me arrepiento, Señor. Quiero pedirte hoy que me perdones, que borres mi nombre del libro de la muerte y lo escribas en el libro de la vida, en el libro de los que han de ser salvos, Señor. Lávame con tu sangre preciosa. Hoy yo te acepto en mi corazón y te abro las puertas. Te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Quiero servirte, quiero amarte, pero primero quiero conocerte, Señor. Enséñame a conocerte y que mi familia también te pueda conocer. Cambia esta vida, Señor, porque estoy cansado. Quiero una vida nueva y solo sé que tú, solo tú me la puedes dar. Amén y amén. Quiero decirte que si has hecho esta oración de fe, Dios va a bendecir tu vida. Y a partir de este momento, Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo, quien ha entrado en tu vida y en tu corazón. Dale las gracias a Dios por este nuevo paso que has dado. Y comunícate con nosotros acá, que estamos dispuestos a ayudar y a bendecir. A todos nuestros amigos de Casa de Oración, quiero bendecirles en este día, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que el Señor alce la luz de su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz, ponga en ustedes misericordia, pero también ponga esperanzas y los llene de optimismo, los llene de fuerzas nuevas, los llene de una fe inquebrantable y los llene de toda su hermosa presencia. Que los lleve a la oración, que los lleve a la palabra de Dios, que nos lleve a cumplimiento fiel de su propósito sobre nuestras vidas. Les amamos mucho, les extrañamos mucho, y en nombre de las pastoras y de este humilde servidor, que el Señor traiga en todo este fin de semana y en la semana que viene y en los días venideros muchas y abundantes bendiciones para cada uno de ustedes. Dios les bendiga y Dios les guarde. Eres la razón, eres el aire que respiro al despertarme, el latido de mi corazón. Tengo 1000 razones para amarte, todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Y vida encontré en tu amor, vida encontré en tu amor. Más alto que los cielos y mayor que el sol. Tu amor es más profundo que el océano y no puedo escapar. Yo no puedo escapar. Y muchos pensarían que es ilógico. Solo sé que estaba muerto y ahora vivo estoy. Y no